esta herramienta sirve para incluirla en la planificación territorial del gobierno, es decir, pensar incorporando la variable de cambio climático en toda la planificación, tanto habitacional, social, de protección y que sea adaptativa. Y además, nosotros contamos con obras de control aluvional en cada una de las quebradas, contamos con más de 10 obras y se actualizó el diseño de una obra de control aluvional y este diseño de obra de control aluvional en su diseño hidráulico incorpora la variable también cambio climático, entonces permite generar infraestructura resiliente frente a estos eventos. Y por otra parte, tenemos todo lo que es el fortalecimiento del sistema meteorológico, desde la línea aumentar la resiliencia y también el fortalecimiento del sistema de alertamiento temprana que iban a comentar luego en el siguiente panel. Y la otra línea que creemos que es importante, además de aumentar la resiliencia, es decir, desde lo técnico, es importante fortalecer las capacidades de la comunidad y de los profesionales que participan en las instituciones públicas. ¿Y qué se realizó en esa línea? 2 diplomados en la línea de cambio climático y reducción de riesgo de desastre, y con la comunidad se ha trabajado en fortalecer todo el tejido social que involucra fortalecer la organización, fortalecer el liderazgo, fortalecer los conocimientos, fortalecer la preparación, la respuesta y luego la rehabilitación del desastre. Y un punto muy importante que hemos trabajado a través del proyecto, incorporar la variable género. Es decir, tenemos esta fórmula que amenaza por el tema del la amenaza por el tema de la vulnerabilidad dividido por la capacidad, y a este hay que incorporarle la variable género, es decir, fortalecer las capacidades de las mujeres que son mayormente vulnerables frente a esta amenaza en comparación con los hombres. ¿Por qué? Porque existen impactos diferenciados cuando ocurren tanto los efectos del cambio climático como cuando ocurren los desastres. Y si empezamos a pensar en políticas públicas, políticas territoriales, con esta diferencia, con esta diferenciación entre hombres y mujeres, claramente van a tener un mayor contexto territorial cuando se implementen. Y por otra parte también tenemos todo el trabajo educativo con niños y niñas, en el cual para educar por qué ocurren estos fenómenos climáticos y cómo también ellos pueden estar mucho más preparados, y esto permite promover ciudades mucho más resilientes. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Y para continuar en esta reflexión en la tarde sobre el rol de las políticas públicas y los avances y los desafíos, quizá cuestionar también el rol de los organismos de cooperación desde una perspectiva técnica, crítica, de apoyos, pero también de definición de agendas y específicamente en las políticas de adaptación en sus respectivos países. Y en este caso invertimos el orden de presentación, entonces primero a Ángel y luego le damos la palabra a Priscila. No sé qué más. En cuanto a medidas de adaptación que se han implementado, tenemos principalmente la ejecución de un proyecto que, bueno, de dos proyectos que están siendo la base para el desarrollo de los nuevos proyectos de adaptación que están formulándose actualmente, que es el proyecto denominado Forexa, que trabaja en la cuenca del río Jubones principalmente y también en la zona de Cayambe y Pichincha. En este proyecto se centraron en varias medidas de adaptación al cambio climático. Algo que me pareció novedoso y en ese momento lo aceptó el Fondo de Adaptación es también la diversificación de ingresos, porque fomentaron la adquisición de especies menores en este proyecto y eso resultó bastante relevante para los pobladores beneficiarios, porque ellos pudieron recibir cuyes, por ejemplo, y era porque hubo una explicación bastante clara que ellos necesitaban tener animales menores para las emergencias que se pudieran presentar. También hubo medidas como agua segura, como ya mencioné anteriormente, riego y drenaje, perdón, riego parcelario para mejorar el uso del agua porque estaban utilizando riego por inundación en esta cuenca. Se trabajó también en restauración de los espacios naturales. Se restauraron más de 12.000 hectáreas con este proyecto.
en acciones actuales que terminan ayudándonos para la adaptación al cambio climático, a pesar de que no nacieron así, sino nacieron desde un enfoque de biodiversidad, pensando en los ecosistemas marino-costeros. Tenemos un trabajo que se está haciendo a través de fondos RED, que es en el programa REM, Red Early Movers, que está financiando el manejo sostenible de manglar, porque según el COA, los manglares son propiedad del Estado y le corresponde al Estado el otorgar autorizaciones para su uso y aprovechamiento. Entonces, nosotros como Ministerio de Ambiente tenemos ya firmados más de creo que eran ya 120 convenios, alcanzando una superficie de 45.000 hectáreas de manglar bajo uso sostenible. Y esto como medida de adaptación sirve para diversificar también los ingresos de estas familias que están aprovechando y además de eso que le tomen en consideración, porque lastimosamente en muchos casos solo consideramos cuando vemos que es algo valioso que nos genera un retorno, le damos más valor al ecosistema. Entonces se está manteniendo el ecosistema y esto está causando que todos los servicios de adaptación en el caso de de control del ingreso del agua del océano hacia los sectores donde viven estas personas haya mejorado por esta restauración de los manglares que se está haciendo al ver que tienen un valor. Y como digo, algo que nació desde una política red que era, sí, generemos más ingresos para que conserven los bosques, terminó teniendo efectos positivos en lo que es adaptación al cambio climático. Y tenemos un proyecto en camino que se llama Manglares para el Clima, que será liderado por Conservación Internacional, que también tiene como objetivo expandir este sistema de uso sostenible de manglar y restauración de manglares a 100.000 hectáreas adicionales. La verdad, yo creí que nos quedaba menos manglar, así que tenemos que ver que no se estén cruzando los dos proyectos, porque en el último estudio que nos dieron, pero es de hace varios años, nos decían que quedaban 120.000 hectáreas de manglar. Entonces, ya con las 45.000 que tenemos y las 100.000 de conservación internacional, ya superaríamos eh, la anterior cobertura que indicaba nuestro mapa de uso de suelo. Ya me acordé, la fuente era la fuente del mapa de uso de suelo. Y yo creería que tenemos que seguir con esta coordinación. Recuerdo que en la exposición de Oscar preguntaban eso, lo que tiene la relación, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y yo creo que en este caso es un ejemplo muy evidente de esta relación que puede existir. Y también es hablar de una adaptación basada en ecosistemas porque estamos aprovechando ya los servicios que nos da un ecosistema valioso como el manglar. Muchas gracias, Ángel y Priscila. Entonces, las experiencias y el rol sobre todo, y quizá ese es uno de los elementos de reflexión sobre el posicionamiento también relativo del Estado frente a la cooperación internacional. Sí, ahí como país yo conozco algunas experiencias del Fondo Verde del Clima, básicamente, y del Fondo de Adaptación si me preguntan por la cooperación internacional. En el caso del Fondo de Adaptación participé en el primer proyecto, uno de los primeros proyectos que se llamaba Resiliencia de Agricultura, que también lo financió el Fondo de Adaptación por 10 millones de dólares entre el 2015 y 2021, si no me equivoco la fecha. Ese proyecto fue muy bueno en algunos aspectos, pero lamentablemente en su ejecución, ah, sí, en esa ejecución hubo un problema que el jefe de proyecto no era un jefe de proyecto como Anaí, que es técnico y que se dedica 100% al proyecto, sino que hubo un jefe de proyecto que era un secretario regional ministerial, una persona política. Entonces, ese proyecto no se llevó a cabo de la manera que se pensó, que se diseñó, desafortunadamente. Entonces, no tuvo el éxito que nosotros esperábamos para poder haber replicado ese proyecto. Sí se sacaron lecciones aprendidas y fue muy bueno en otros aspectos, pero algunas cosas no quedaron implementadas al 100%. Esa fue una de las primeras, de hecho está en las auditorías que se hicieron. En el caso de Aptaclima es un proyecto que está con una unidad técnica solamente 100% preocupada del proyecto y que no intervenimos más que para ver el monitoreo del presupuesto como Estado, digamos así, o para hacer las gestiones políticas necesarias para coordinarnos
y que el proyecto salga adelante. Y eso ha sido muy bueno, desde mi experiencia técnica al menos, y de política pública de los 15 años que llevo trabajando en el Estado. Ahora, con respecto al fondo de adaptación, al menos, creo que nosotros queríamos postular a 2 proyectos y no hemos tenido el tiempo para poder postular a estos instrumentos, debido a que son muchas horas persona para poder postular, para poder hacer el perfil y después poder tener todo este periodo que son aproximadamente 2 años, o más incluso, para que te puedan dar los fondos. Y eso mismo pasa en el Fondo Verde del Clima, e incluso peor, porque tuvimos 3 años para que nos dieran el readiness para poder actualizar nuestros planes de adaptación de biodiversidad, elaborar el plan de adaptación de recursos hídricos y el plan nacional de adaptación, actualizarlo también. Entonces el tiempo de elaboración de los perfiles, de los proyectos, documento proyecto, las firmas de los ministerios y todo eso es bastante eh, horas personas del Estado, energía y dinero que uno tiene que invertir cuando tiene pocos profesionales en general en esas áreas también. Nosotros no tenemos una persona dedicada a formulación de proyectos. El Ministerio de Medio Ambiente, no sé acá, pero nosotros no formulamos políticas, no hacemos proyectos. Por lo tanto, estar haciendo todo lo que significa el perfil del proyecto es desviarnos un poquito de nuestro rol como un Ministerio de Medio Ambiente al menos. Entonces, es bastante, yo pensaba que iba a ser más fácil, pero hasta ahora nunca ha sido fácil postular los proyectos. Y además Chile, no sé la realidad de Ecuador, para el Fondo Verde del Clima nosotros no podemos pedir grant, porque nosotros pertenecemos a los países que están en la OCDE, en la Organización de Cooperación no me acuerdo cómo es la sigla completa, pero la OCDE, para el Desarrollo Económico. Gracias. Por lo tanto, que nos den una grant es muy difícil, puede ser, pero es como excepcionalmente, porque nosotros no somos un país que no pertenece a la OECD. Entonces, hay bastante diferencia en ese sentido con algunos otros países africanos, por ejemplo. Y también lo que yo veo desde fuera es que África, por ejemplo, los países africanos son más unidos para poder ir en proyectos birregionales o incluso de 3 países que nuestros países. Nuestros países es muy difícil. Queríamos hacer un proyecto hecho en salud y cambio climático entre Perú, Chile, Colombia, creo, o Ecuador, ya no recuerdo, éramos 3 o 4 países. Estuvimos en conversaciones casi 2 años y a la fecha nada. Y al final el Ministerio de Salud de nuestro país va a ir solo a pedir fondo al, al Fondo Verde del Clima. Entonces, es complejo, no es un camino fácil. Y las métricas que hablaba Oscar, de hecho, esas métricas, yo creo que si tuvieran establecidas algunas métricas mínimas que facilitaran, sería un camino mucho más sencillo y más fácil para los organismos públicos de nuestro país. Eso, gracias. Muchas gracias, Priscila, por tu intervención y también señalar que en el caso de Ecuador, a pesar de que lo tengo a Ángela aquí a mi lado, decir que hay una centralización de los recursos muchas veces en las instituciones nacionales y no son fácilmente asequibles para los gobiernos locales o las comunidades. Ahí viene todo un desafío también de la acreditación de las organizaciones que pueden acceder a los recursos del Fondo Verde del Clima y de alguna manera democratizar el acceso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta con Anaí, y es, en esa democratización, en la toma de decisiones, tú lo mencionaste, ¿cómo se involucra a las comunidades costeras, a la ciencia ciudadana en la toma de decisiones sobre adaptación? Y específicamente quizás recuperar ese componente de género que mencionaste, pero conociendo también que las ciudades han sido muchas veces receptoras de fuentes, corrientes migratorias, saber cómo lo están llevando ustedes desde Antofagasta. Entonces, esa pregunta entre la democratización de toma de decisiones de comunidades vulnerables y la integración de grupos específicos desde la perspectiva de género o desde la perspectiva de los migrantes. Y ahora sí. Además, me faltó comentar algo antes de dar respuesta a la pregunta. Nosotros, este proyecto, una de las fortalezas que tiene, que trabaja
en apoyo y coordinación con cada una de las instituciones técnicas que se van a hacer cargo después de los productos. Por eso hoy en día estamos en una jornada de intercambio donde nos acompañan desde la Dirección Meteorológica de Chile, donde nos acompañan de Senapred, el Ministerio del Medio Ambiente y faltaría acá sumar al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, cuando uno piensa en un proyecto, trabajarlo desde la temática de adaptación, claramente debe pensar en la vinculación con las instituciones que ya vienen desarrollando este trabajo. Nosotros estamos apoyando desde el área técnica, tratando de avanzar con cada uno de estos productos, pero finalmente cómo le damos sostenibilidad a estos productos es que ellos lo incorporen en sus presupuestos, en sus planes de trabajos y en sus programas. Y esto es solo un piloto para toda la proyección que tiene este proyecto. Entonces, en esa línea también es importante el proyecto termina en 2025, cómo damos la continuidad, cómo avanzamos, qué más hay que fortalecer desde el sistema de tratamiento temprana, sistema de drenaje y otras áreas que también son necesarias. Desde la incorporación de la comunidad, cada uno de los productos, que eso igual es relevante, dado que desde áreas técnicas no trabaja mucho la vinculación comunitaria, solo lo que establecen las bases. Nosotros desde un principio hemos trabajado con la comunidad en la instalación de cada uno de estos productos técnicos, en el cual más aún el diseño de la obra y la obra de control aluvional, que es una gran obra que va a estar en Quebrada Bonilla, incorpora la participación ciudadana desde el diseño hasta la construcción. Y de allí se han levantado las distintas necesidades que ha comentado la comunidad, y cuáles son sus necesidades, el tema laboral, el empleo, que la obra el día de mañana no se transforme en un basural, dado que es una problemática social que existe actualmente en Antofagasta, donde la obra de control aluvionales se están utilizando como botadero de basura domiciliaria o de construcción. Entonces nosotros lo hemos ido incorporando desde un inicio y además de incorporando, preparándolas. En el tema de género, desarrollamos 2 mesas de mujeres en reducción de riesgo de desastre, donde le indicamos y las capacitamos en la importancia que tiene la temática en temas de efectos del cambio climático sobre este grupo y cómo ellas también son mucho más afectantes en los desastres, que muchas mujeres no notan la diferencia, dicen, no, esto no existe, esto no es así. Y es allí el trabajo que nosotros hemos ido desarrollando y también con toda la formación en temas de capacitación, ya sea en primero socorro, capacitación, cómo leer los planos de evacuación. Y de hecho, en la segunda mesa de mujeres nosotros le entregamos una mochila con kit de emergencia, que es sumamente relevante a la hora de enfrentarse frente a algún evento y no tan solo desastre, puede ser un incendio, cualquier tipo de emergencia, y estos insumos, tanto de capacitación como físicos y bienes, le va a servir para enfrentarse de mejor forma y que estén mucho más preparadas y que tengan menor vulnerabilidad frente a estos eventos climáticos. Pero claramente el proyecto ha considerado la comunidad desde un inicio y en cada una de las etapas. Y eso es lo bueno, que finalmente viene a integrarse lo técnico con lo social para poder disminuir la vulnerabilidad y que estén mucho más preparadas frente a los eventos climáticos. Gracias, Anaí, por compartirnos esa experiencia. Queremos hacer una ronda también de conversación, de preguntas, de alcance, si es que hubiera desde aquí de la sala o a través de los participantes en modalidad virtual. Adelante, Julien. Muchas gracias por la restitución de esa experiencia. Entiendo que son iniciativas lideradas por los Ministerios del Ambiente, canalizados por el PNUD, y esos temas de adaptación, resiliencia y cambio climático en ciudades costeras con una proyección más allá de los casos. En cuanto a los casos considerados, Esmeralda, Antofagasta, estamos frente a, y retomando la idea del enfoque territorial, a ciudades que presentan una economía extractivista clave, que importa también a la dimensión del cambio climático, el cobre por un lado, el petróleo por otro. ¿Eso ha tenido algún grado de consideración en la forma de pensar la intervención en esas ciudades y en qué forma? Antes de empezar, quisiera, justo con tu comentario anterior, hacer una réplica. Justo por ese motivo, estamos persiguiendo como Ministerio del Ambiente y apoyando la postulación del Banco de Desarrollo del Ecuador, que trabaja con las municipalidades, y creemos que por ahí puede llegar el financiamiento climático a los gobiernos subnacionales, porque tienen mucha confianza en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Igual ellos trabajan con los multilaterales, ya tienen estándares bastante altos. De la mayor brecha que tenían
para acceder al Fondo Verde Clima era el tema de género, que no tenían una oficina especializada, pero en salvaguardas ambientales y sociales está muy bien. Entonces, esa era como nuestra intención, que se haga una canasta de proyectos con los gobiernos subnacionales y que el BED sea la agencia implementadora de muchos de estos proyectos. Bueno, tal vez voy a contestar la pregunta que hace Julián, porque conozco un poco el inicio del proyecto. El proyecto no tiene una entrada en relación al entendimiento de este territorio y su estructura socioeconómica, sino más bien el escenario de riesgos es el que marca el inicio de este proyecto. En las dos ciudades, tanto en Antofagasta tal como en Esmeraldas, entre el año 2015 y 16, un poco más creo en Antofagasta, hubo deslizamientos de magnitud que enterraron algunas viviendas y generaron unos efectos. A partir de eso es que se generan estos proyectos como una respuesta frente a esos escenarios de riesgos. Pero digamos, no hay una relación en relación a ese enclave estratégico en sí mismo, ni siquiera a ese contexto, porque son realidades muy distintas además, a pesar de que sí son ciudades que su principal actividad económica es clave para los dos países, extractivista, cobre, petróleo. El nivel socioeconómico es muy diferente entre Antofagasta, que es un nivel muy alto, y Esmeraldas más bien un poco en la marginalidad, ¿no? Entonces, no hay una relación en relación a esto. Es más bien el escenario de riesgos el que marca el arranque y la reflexión sobre la necesidad del proyecto. Pero ahora quiero hacerle una pregunta. Quiero hacer una pregunta más relacionada con el tema del Plan Nacional de Adaptación en los dos países y los sectores. Y quizás son dos preguntas. La primera es, dentro de la estructura de planificación del país, ¿dónde están los planes nacionales de adaptación? Es decir, primero porque, por supuesto, existe una estructura nacional que marca el Plan Nacional de Desarrollo y luego del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y tengo una idea que tal vez conecta, y es una reflexión quizás aquí en este espacio académico. Tengo una idea de que son las agendas internacionales las que muchas veces están enfocando la necesidad de tener este tipo de planes. Pero dentro de la estructura nacional, no estoy completamente segura si es que responden a una estructura dentro de los planes nacionales. Y esta reflexión me lleva, y la otra que tengo es, en los dos planes creo que Priscila habló de 10 sectores que abarcaba 12 sectores del plan de adaptación en Chile y 6 sectores en el Plan Nacional de Adaptación de Ecuador. Y casi siempre estos procesos están liderados con fondos, con fondos verticales de la cooperación, liderados por los ministerios del ambiente. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto esto de verdad permea el desarrollo, permea la planificación nacional, permea los otros ministerios y su gestión? Porque tengo una idea de que terminan estando muy dentro de la cancha de ambiente cuando realmente lo que necesitan es articular el desarrollo de todos esos sectores. Y prácticamente los planes nacionales de adaptación terminan siendo un plan de desarrollo si quisiéramos ir hacia esto, pero terminan siendo un instrumento un poco entre el Plan Nacional de Desarrollo y no sé cómo se ubican y cómo se posicionan. Y peor al gobierno local, ¿no? Peor a los gobiernos locales, más compleja la relación. No sé si es que quisieran conversar un poco sobre esto, en el caso de Chile y en el caso de Ecuador. Sí, la Ley Marco de Cambio Climático que salió el año 2022 establece varios planes. Es un desafío gigante porque son varios instrumentos, son planes sectoriales, planes regionales y planes comunales. Debo hacer una salvedad, el Congreso de nuestro país puso los planes comunales. Son más de 345 comunas. Eh, nosotros nosotros establecimos 12 planes sectoriales en la Ley Marco de Cambio Climático
16 planes de acción regional de cambio climático, y el Congreso estableció, además de esos ya bastantes planes, que las comunas tuvieran sus planes de acción climática, que son más de 340 municipios en Chile. En el caso de los planes sectoriales, para que el Ministerio de Medio Ambiente no tuviera que tener todo en sus manos y en el fondo los ministerios públicos se hicieran cargo, se estableció que de esos 12 planes sectoriales solamente el plan de adaptación en biodiversidad fuera responsable del Ministerio de Medio Ambiente. El plan de ciudades, por ejemplo, de adaptación de ciudades, es responsable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene que ver con la planificación territorial del país. El plan de servicios de infraestructura lo ve el Ministerio de Obras Públicas. Ellos son los responsables. El plan de adaptación en zonas costeras lo ve el servicio que ve zonas costeras, que es el servicio de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas de Chile. No me pregunte por qué, eso es así. Ellos ven el territorio costero. Sí, bueno, no, se establece una franja, no recuerdo cuál es, son 300 metros o 1 kilómetro, no recuerdo, pero es una franja territorial solamente en ese borde o zona costera, no es todo el territorio. Aunque influye en todo el territorio, hay una discusión técnica que yo no, yo no soy experto en esa parte. Agricultura lo ve el Ministerio de Agricultura, Pesca lo ve Subsecretaría de Pesca, Turismo lo ve el Subsecretaría de Turismo. Por lo tanto, cada una de estas entidades públicas, que son 12, van a tener que hacer sus planes, incluyendo nosotros, de adaptación, que lo están elaborando en este momento, están en consulta ciudadana. Eso está por ley, en la Ley Marco de Cambio Climático desde el junio del 2022, firmada por nuestro presidente Boric. Y fue enviada al Congreso por el expresidente Piñera. Esta ley, estos planes sectoriales tienen que estar listos ahora en diciembre, a más tardar, y después entra con la Contraloría General de la República, donde ahí se puede demorar 6 meses hasta un año para hacer decreto supremo del país. Y eso es vinculante, tiene sanciones a los subsecretarios, o sea, a los representantes de cada uno de los ministerios, si no se implementan las acciones que están ahí, y sumarios y Contraloría y etcétera, ciertas penalidades dentro de la misma ley. Así que hoy en día están casi todos los ministerios enfocados en sacar estos planes de adaptación y de mitigación. Algunos son de mitigación y adaptación, y otros son solo adaptación. En el caso de los planes regionales, de los gobiernos regionales, Chile tiene 16 regiones, cada uno tiene un gobernador regional y además tiene un comité regional de cambio climático, que también está establecido por ley. Los comités regionales de cambio climático están por 13 seremías, secretarías regionales ministeriales, de los organismos públicos que pertenecen al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, que son 13 ministerios, ¿ya? Entre ellos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Y además es el gobernador, es el responsable de hacer el plan de acción regional de cambio climático y de buscar los financiamientos para poder llevar a cabo este plan de acción regional de cambio climático. Y eso tiene que estar listo en noviembre de este año, el 4 de noviembre. Pero como no hay multa y están en campaña hoy en día los gobernadores, porque hay un cambio político ahora a fin de mes, seguramente se va a retrasar, pero todos están avanzando y lo más probable es que en el primer semestre del 2025 todas las regiones tengan su plan de acción regional de cambio climático, que debe estar de acuerdo a los objetivos y metas de la estrategia climática a largo plazo de nuestra contribución nacional determinada de Chile por ley, y además por mirar los planes sectoriales de adaptación y de mitigación de cambio climático del país. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia regulatoria y en eso estamos trabajando. Todo este año ha sido bastante extenuante para todos nuestros colegas, tanto a nivel regional como a nivel central, para poder sacar esto adelante. Y además los municipios, por otra parte, tienen que hacer su plan de acción comunal al junio del 2025, si no recibirán los alcaldes, que son los responsables, una multa también económica respecto a esto. Entonces, ellos también van a tener que tener su plan. Ahora, a los municipios la brecha de capacidades es muy alta. No hay recursos en los municipios ni técnicos suficientes. Entonces, estamos tratando de ver si nos conseguimos dinero
para poder, buena idea lo que hacen ustedes, pero no sé si nosotros nos van a dar dinero del Fondo Verde, pero tratar de ver un financiamiento para que los municipios puedan realmente llevar a cabo estos planes de acción y no queden solamente en palabras, porque pueden poner cualquier cosa. Entonces, la idea es que sea algo que se vaya implementando en el tiempo, pero la ley marco vino a cambiar en la coordinación interinstitucional en nivel gobierno regional, nacional y municipal para que hagan estos planes y avance el tema del cambio climático. Y una de las mayores preocupaciones de nuestro país hoy en día, al igual que Ecuador, es la sequía. No es la energía eléctrica. Nosotros no tenemos problemas de desabastecimiento eléctrico gracias a las políticas de largo plazo que tomó Chile en este tema. Pero en el tema agua tenemos una sequía de más de 15 años desde el 2007 y esto, todas las predicciones climáticas dicen que va a empeorar, esto no va a mejorar, ¿ya? De- por si acaso, porque hay gente que piensa que va a llover, no, eso no va a pasar. Eh, en Chile al menos no, no sé acá. Las predicciones climáticas dicen que va a empeorar y no va a llover en el 80, en el 60% del país más o menos, o 40% donde vive la mayoría de la población, que es entre la región de Coquimbo y la región de los lagos. Entonces, agua nosotros para consumo humano no va a haber y por lo tanto tenemos una problemática que las empresas están teniendo que poner desaladoras, sacar agua de mar y poder consumir para consumo humano agua de mar, como Dubái, Israel, el sur de España o Australia. Pero no tenemos ninguna regulación al respecto, más que algunas cosas muy puntuales, pero que no tenemos una falta ni una brecha importante en ese sentido. Eso, gracias. Gracias, Priscila. Vamos a tener una última intervención de Ángel porque la pregunta era conjunta para los dos países del rol del Plan Nacional de Adaptación y luego damos paso al siguiente panel. Adelante, Ángel. Bueno, para hacer una respuesta breve, para hacer esta coordinación, consideramos las NDC que son nuestro compromiso vinculante con el Acuerdo de París y estamos trabajando con la Secretaría de Planificación que llega a niveles subnacionales mucho mejor que nosotros para incorporar, ellos son los responsables de incorporación de los ODS y vamos a trabajar para que se alineen los ODS con las NDC y con eso ya poder de esa forma aterrizar en la planificación nacional, porque nosotros la planificación nacional estamos haciendo relacionada a los ODS. Y tiene buen avance, de hecho el viceministro de Planificación fue al evento que organizó el NDC Partnership en Bogotá y se empapó mucho del tema, incluso de él mismo nació la idea de involucrar los NBSAP también con esta relación para que no queden fuera, porque entiendo que nosotros como Ecuador también estamos trabajando en los NBSAP. La verdad no he preguntado cuál es el avance de momento que tenemos nosotros en esa planificación en la Convención de Biodiversidad. Pero eso me parece una buena oportunidad y también tener actores como la Superintendencia de Ordenamiento Territorial que quiere trabajar con nosotros también es una buena oportunidad. Tenemos apoyo también para una guía de actualización de PDOTs, viendo lo que les comenté anteriormente, que solo el 40% de los indicadores que propuso la SOT, la SOT es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, los indicadores que propuso la SOT es actualizar las guías para que incluyan los criterios de cambio climático, eso también lo estamos trabajando con cooperación internacional. Y, y no sé, a mí me parece interesante que a pesar de que a nosotros nos parece su economía tan grande comparada a la nuestra en términos per cápita, como lo que comentaban antes de África respecto a nosotros, pero igual como que me llega fuerte que no tengan tanto acceso al Fondo Verde del Clima, porque hablan de desalinización, pero son ricos, pero no son tan ricos como Dubái o Israel. Entonces, es un desafío gigante porque es un tema de energía una demanda energética muy grande. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Esa era la respuesta. Muchas gracias a Anaí, Priscila, Ángel por su presencia y
por compartirnos también las experiencias desde las entidades públicas. Obviamente hay un rol y un desafío que está articulado al cumplimiento de la norma, pero sobre todo un compromiso más amplio con la transformación de las condiciones de la sociedad en condiciones inequitativas, muchas veces asociadas a procesos de desarrollo históricos que exacerban las inequidades y que obligan a unos esfuerzos redoblados en nuestros países, más aún en aquellas zonas vulnerables.